Queremos en esta ocasión referirnos a los avances que se han dado en estas reuniones preliminares, en estas conversaciones de prediálogo, para que luego oficialmente podamos establecer esas condiciones que den paso a un verdadero diálogo en el país. Se han llegado a 3 puntos importantes en estas conversaciones preliminares. El primero es la creación de una comisión de verificación y seguimiento con acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar las violaciones a los derechos humanos en la crisis postelectoral del 26 de noviembre. Hay un informe que se presentó hace una semana por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde certifica que 23 personas perdieron la vida después de la crisis del 26 de noviembre. Honduras merece saber la verdad. El segundo punto es todo Honduras, todos esperamos que el diálogo debe ser vinculante. En ese sentido, se designarán por parte de cada una de las fuerzas representadas juristas especializados para la elaboración de un decreto de ley que será presentado ante el Congreso Nacional. Se contará con el acompañamiento de la Embajada de España. Esta semana se harán reuniones en ese sentido. Tercero, será un mediador, o en su defecto 3, si no hubiese consenso. Se dio un mandato a la representación de las Naciones Unidas para ver anuencia y disponibilidad, haciendo desde ya las gestiones para contactarlos. Ernesto Zedillo, Vinicio Cerezo y Michelle Bachelet. Abro espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Hay que aclarar 2 cosas. Primero, este no es el diálogo oficial. No estamos en diálogo. Estamos haciendo los preparativos. Son reuniones preliminares para establecer las condiciones de iniciar un diálogo sincero, genuino, con las fuerzas que el país espera se sienten en una mesa de diálogo de forma racional y sensata. Lo que yo establezco aquí, y me hago acompañar, excuso a la abogada Maribel Espinosa, que es la representante del partido en estas reuniones preliminares, a los miembros del Central Ejecutivo que participan en las reuniones. Yo no puedo juzgar los tweets que otros manden. Yo aquí establezco lo que se menciona en la mesa en la ONU, en esas conversaciones. Es claro que quienes están en esa mesa representando las fuerzas no pueden hacer un decreto de ley. Quienes determinan y hacen ley es en el Congreso Nacional, entonces tiene que presentarse al Congreso Nacional. No juguemos con las palabras. De ninguna manera los que se sienten en su momento, sea Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla y su servidor, tenemos nosotros hacer ley. Quien hace ley es el Congreso Nacional. Entonces hay que hacer un decreto que haga que las resoluciones que se emanen del diálogo una vez que se instale sean vinculantes. Esos son los preparativos. Yo respeto la opinión del expresidente Manuel Zelaya Rosales, pero cuando se instale el diálogo, las fuerzas representadas ahí, Salvador Nasralla, Juan Orlando Hernández y Luis Zelaya, seremos los que aglutinamos el 99.2% de los votos el 26 de noviembre. En cuanto a ese decreto de ley que se va a presentar, todas las fuerzas representadas en el diálogo, donde están la alianza, siendo Salvador Nasralla, el PINU, el Libre, el Partido Liberal, y la otra alianza que hay, que el mismo Eval Díaz lo dijo en una de las reuniones, que ellos ya tienen con las otras fuerzas políticas, llámese Alianza Patriótica, UD, FAPER, Democracia Cristiana, Vamos, ellos son un bloque, y así lo está estableciendo Eval Díaz en estas conversaciones que se han dado. Entonces, en ese sentido,
cuando llegue el Congreso, todas las fuerzas políticas tendrán que establecer sus posiciones claras en ese sentido. Hablar de división en el Partido Liberal en este momento no tiene sentido, más dividido están otras fuerzas. La iniciativa de la ley la tiene el Gobierno de la República, que está en este momento en las reuniones preliminares que tenemos en las Naciones Unidas. De ninguna manera vamos a validar algo que en consenso de todas las fuerzas ahí representadas no lo establezcamos. Aquí nadie se chupa el dedo, aquí algunos confían más de unos y de otros. Yo entiendo esa hipersensibilidad de la población, esa incredulidad, esa duda que hay, pero créanme que lo que estamos haciendo aquí es por el bien del país. Yo veo que hay muchos detractores del diálogo. Uno, aquellos que quieren estar dentro de ese proceso de diálogo, pero no están, porque ya estamos en otros tiempos. Dos, los que quieren mantener el status quo y seguir con una bandera de lucha, llevando una crisis que hoy ya genera 23 muertos de acuerdo al informe de las Naciones Unidas. No queremos una tan sola vida más de hondureños producto de esta crisis política. Y otros que están obligados a estar, porque saben que en esa mesa del diálogo, cuando se instale, habrá que tomar medidas y ceder posiciones que han mantenido secuestrado nuestro país y que los buenos hondureños no queremos más y no lo vamos a permitir. La primera pregunta, creo que esa respuesta la debe dar el señor Igor Garifulik. Lo que nosotros siempre hemos dicho, que en una mesa de diálogo tienen que estar representadas las fuerzas que aglutinaron el 99.2% de los votos el 26 de noviembre, y esos son Salvador Narrala, Juan Orlando Hernández y su servidor. Yo respeto la posición del señor Manuel Zelaya Rosales, pero eso es algo que debe contestar directamente el señor. Varias cosas. Uno, debe ser vinculante, y va a ser vinculante, con un decreto de ley, y ahí coincidimos con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, porque él ha hablado de un decreto de ley y creo que es un punto válido, ¿no? Segundo punto, de ninguna manera, por eso se está nombrando esta comisión de verificación y seguimiento del tema de los derechos humanos y las muertes que se han dado. Honduras merece saber la verdad, y ahí hay que ser enfáticos y determinantes en que esas investigaciones lleguen a término, porque eso para nosotros es fundamental. Creer en el diálogo. Del golpe de Estado del 2009, con posiciones antagónicas, se sentaron en una mesa de diálogo, se hizo el Pacto de Cartagena y esto dio lugar a la creación del Partido Libre. Entonces me sorprende aquellos que dicen que no creen en el diálogo cuando producto del diálogo ellos mismos lograron objetivos políticos. Entonces, de ese lado creo que es importante el diálogo. Es una trampa decir erróneamente que con el diálogo se está legitimando a Juan Orlando Hernández. Hoy en este momento hay una persona que firma decretos, con diálogo o sin diálogo. Alguien está firmando decretos, alguien está sentado allá en una oficina. Pero ¿qué pasa? La institucionalidad débil o fallida que tenemos en el país, llámese Tribunal Supremo Electoral o Corte Suprema de Justicia, no legitima a un gobernante. Quien legitima al gobernante es el pueblo hondureño. Y hoy el pueblo hondureño no reconoce a Juan Orlando Hernández como su gobernante. Y ese es el tema toral. Por eso es que hay que sentarse. Pero de ninguna manera aquellos que afirman que sentarse en una mesa de diálogo legitima a Juan Orlando Hernández se equivocan. Se equivocan. No es así. Es al contrario. Es en una mesa de diálogo que queremos resolver la crisis política que nace con una reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.